afternoon. Okay. Good afternoon. Mm, My name is Danilo Guerrero Ramos, and I'm from Cartagena, but right now I'm living in Leticia. Uh, Getting a degree in uh, foreign language uh, with emphasis in English. Um, well, I am 29 years old, and I'm going to explain the steps to do the activity one in pensamiento lógico activity. Ok, eh, yo quisiera empezar un poquito, pues, comentando un poco acerca, pues, del punto en específico que yo escogí. Para ello, pues, voy a compartir pantalla. Muy bien, espero que se esté compartiendo bien. Bueno, básicamente yo escogí el ejercicio B de las actividades que debíamos realizar. Este ejercicio nos presenta unas posiciones simples en lenguaje simbólico, el lenguaje simbólico, que debemos seguir ciertos pasos, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio B se nos presentan tres posiciones. Eh, la primera proposición nos dice, se aplica trabajo inteligente para obtener mayor eficiencia. La segunda dice, se logra mayor productividad en los resultados. Y la tres dice, se alcanza el éxito rápidamente. Esto se nos presenta de la siguiente manera. Eh, Tenemos, entonces, vamos a analizar un poquito los símbolos para los conectores lógicos para poder entender un poquito más nuestra, nuestra proposición. Entonces, pues en proposición uno tenemos el primer símbolo, este de aquí, que como bien sabemos, este es un condicional que es este, el lenguaje natural sería entonces. Luego tenemos este símbolo de acá, el lenguaje que pues sería una conjunción, y el lenguaje natural sería y. Eh, Muy bien, entonces se nos presenta esa simbología y pues se nos pide que apliquemos esta, esta simbología en un ejercicio, con los siguientes ejercicios. Entonces se nos dice escribir la posición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, para ello, pues tomamos la descripción del lenguaje natural de cada uno de los símbolos, de los conectores lógicos, y los anexamos junto con las, las partes compuestas. Entonces, nos da, si se aplica trabajo inteligente para obtener mayor eficiencia, entonces se logra mayor productividad en los resultados y se alcanza el éxito rápidamente. Ese sería el lenguaje natural. Seguido de ello, se nos pide que generemos una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Como bien sabemos, una tautología es cuando toda nuestra propuesta es verdadera, cuando es una contingencia y tanto verdadera como falsa, y cuando es una contradicción eh, es cuando todas son falsas. Entonces, pues yo aquí en este documento pues ya tengo desarrollado el ejercicio, pero voy a explicar un poquito cómo lo hice. Para ello me voy a una tabla de Excel, pues puedo sí, representarlo, y
aquí, entonces, tenemos entonces que nuestra simbología es, nuestro ejercicio nos dice que es P, entonces R y S, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a hallar, entonces, cuántas proposiciones hay. Entonces, la primera, hay uno, dos, tres, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar esas tres, que es acá, a habilitarla. Entonces, 1, P, 2, R, 3, S, ¿cierto? Luego de ello, entonces tomamos la primera parte de nuestra proposición, entre paréntesis, P, entonces R, y luego de ello toda nuestra proposición, que nos va a dar el resultado final de nuestra proposición, ¿cierto? Entonces, como tenemos aquí en la tablita, pues lo tenemos igual acá. Luego vamos a determinar cuántas categorías van a haber. Pues para ello tenemos la fórmula que es 2 elevado a la n, ¿cierto? 2 elevado a la n. Eh, entonces, eh, bueno, eh, pues como son tres preposiciones, sería 2 elevado a la 3. O sea, 2 por 2 por 2. Eso da igual, nos da 8, ¿cierto? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces tenemos que son 8 filas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para la primera preposición, nosotros vamos a dividir. Tenemos 8 dividido 2, 4. Entonces tenemos 4 verdades y 4 verdaderas y 4 falsas. Para R, pues dividimos 8 entre 4, da 2. Entonces, tenemos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y 8 entre 8, 1. Pues una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, luego vamos a resolver nuestra tabla. Entonces, para ello, tenemos primero que vamos a resolver P, entonces R. Entonces vamos a revisar nuestros símbolos para analizar un poquito y ver cómo resolvemos esto. Entonces nos dice que solo es falso cuando su P, o sea, la primera proposición, es verdadera y Q es falsa. O sea, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falso, ¿cierto? Entonces, la primera, P, verdadera. La segunda, R, verdadera. Entonces, la reducción, verdadera. Entonces, primera verdadera, segunda verdadera. Primera verdadera, segunda falsa. Entonces aquí nos decía, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces ahí va a ser falso. Entonces aquí tenemos falso, falso, y las demás son verdaderas. ¿Cierto? Y luego tenemos la tabla final que nos dice, pues, que vamos a caracterizar esto de aquí con proporciones. Entonces, ¿qué nos dice este símbolo? La conjunción nos dice que solo es verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, tenemos primera proposición, segunda proposición, verdadera, primera verdadera, segunda falsa, entonces tenemos que falso, primera y segunda falsa, y primera y segunda falsas, las dos verdaderas, falsa, verdadero, falso. Entonces, tenemos este resultado final que pues nos da que es una, ella nos dice que esto es una contingencia. Es una contingencia, ¿por qué? Porque no hay una totalidad en lo que sea falso y lo que sea verdadero, tanto falsas como verdaderas. Entonces se nos presenta una
contingencia. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la tabla y ya tenemos también el simulador de Mac que pues nos confirma que está bien iniciado, ¿no? Entonces, esto sería todo, sería la explicación de cómo pudimos, cómo se realizó este primer ejercicio. Muchas gracias por mirar y muchas gracias.